Buenas tardes, les voy a hablar un poco de rehabilitación pulmonar post resecciones pulmonares. La cirugía torácica es actualmente uno de los tratamientos más óptimos para el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Sin embargo, puede ser responsable de numerosas complicaciones postoperatorio y a menudo se usa en pacientes con múltiples comorbilidades. Les hablo de cáncer de pulmón porque es lo más común en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son esas comorbilidades y qué nos conseguimos en este tipo de pacientes que van a este tipo de cirugías? Pues puede ser pacientes obesos, puede ser pacientes con caquexia, pacientes adultos mayores ya hipertensos, diabéticos con ciertas comorbilidades, pacientes fumadores crónicos, incluso pacientes con EPOC. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer el cirujano antes de hacer este tipo de cirugía? Vamos a hacer un preoperatorio o es lo indicado en ciertos estudios. Lo primero, una prueba de función pulmonar donde vamos a hacer espirometría lenta, volumen expiratorio forzado en 1 segundo, DLCO, monóxido de carbono, plestimografía, estudio de sueño, porque si tenemos pacientes que son obesos, si vemos que el paciente, según los test de somnolencia, test de sueño, tenemos sospecha que este paciente pueda tener apneas de sueño, pues lo ideal es hacerle un estudio de sueño antes de ir a cirugía. Y caminatas de 6 minutos y test de escalera. Muy importante, una consulta preoperatoria con el terapeuta cardiorrespiratorio. Eso creo que ningún cirujano, casi ningún cirujano lo hace. Y es de vital importancia. ¿Por qué? Porque nosotros como terapeutas cardiorrespiratorios necesitamos conocer al paciente. Necesitamos, antes de que el paciente vaya a cirugía, saber qué vamos a hacer o qué protocolo vamos a utilizar. Incluso en mi caso, nosotros en la unidad, podemos hablar incluso con el anestesiólogo, porque el paciente, si vemos que tiene una difícil extubación, si el paciente hace hipoventilaciones, si el paciente tiene apnea del sueño, podemos incluso extubarlo y sacarlo con ventilación mecánica no invasiva, ¿ok? Es uno de los protocolos que también se puede utilizar. Entonces, por eso es sumamente importante que ustedes tengan a la mano su terapeuta cardiorrespiratorio y que hagan este tipo de consulta preoperatoria. ¿Por qué tenemos que hacer esto y qué ocurre durante la cirugía? ¿O qué pasa durante esta cirugía torácica que ya también lo han hablado los especialistas? Pues hay un transporte reducido de moco por la anestesia, el paciente intubado, pues por supuesto. La inmovilización de la cirugía, del paciente durante la cirugía, 4 o 5 horas de cirugía, entonces también el paciente tiene una inmovilización durante eso. El dolor postoperatorio, ¿qué es lo primero que el paciente refiere al salir de quirófano? Tengo dolor, ¿ok? Entonces el paciente no se quiere mover porque tiene mucho dolor y eso perjudica al paciente para su recuperación. Esto nos conlleva una disfunción diafragmática, el paciente por dolor no va a toser y por supuesto no va a expectorar de manera efectiva y esto conlleva un colapso de las vías aéreas respiratorias al reducir la capacidad residual funcional. Entonces, ¿qué complicaciones trae todo esto? Todo esto que conlleva a retención de esputo, el paciente va a hacer atelectasia, hipoxemia, infección pulmonar, depresión respiratoria, neumonía y broncoespasmo. El paciente no va a querer respirar bien, no va a querer respirar profundo porque tiene mucho dolor. Es allí donde entonces debemos actuar a tiempo. Entonces, ¿qué queremos lograr con esta rehabilitación? ¿Qué queremos llevar al paciente? Queremos evitar las complicaciones de este procedimiento quirúrgico, aumentar la capacidad pulmonar, que el paciente tolere el ejercicio poco a poco, que llevamos de lo de la mano, le digamos, bueno, ya puedes levantarte, ya podemos hacer ciertos ejercicios dependiendo del paciente. Por supuesto, un alivio del dolor, el paciente cree que para no moverse no va a sentir dolor, y es el contrario, mientras empezamos a movilizar al paciente, poco a poco el paciente va a sentir alivio del dolor. Reducción de la disnea y del cansancio, de la fatiga. Es importante la movilización precoz para así evitar complicaciones y que el paciente tenga más estadía hospitalaria. Lo que queremos es reducirle tanto los gastos hospitalarios al paciente como esa permanencia allí. Modificar la mecánica ventilatoria, permeabilización de la vía aérea y reducción de los drenajes inútiles, es decir, quitar los drenajes lo antes posible. Para esto le traje algunos estudios, como por ejemplo este estudio que se hizo en Turquía y nos habla de una pregunta muy importante: ¿será que es eficaz la fisioterapia respiratoria en las complicaciones pulmonares tras la lobectomía por cáncer de pulmón? Vamos a ver entonces si esto es cierto. Vemos que con las complicaciones, este estudio se hizo a 90 personas, ¿ok? Ellos dividieron el grupo en sin rehabilitación y con rehabilitación. Vemos entonces, sin rehabilitación,
podemos ver que se complicó el 38% de los pacientes y con rehabilitación solamente un 10% tuvieron ciertas complicaciones pulmonares. La mortalidad vemos como un 8.0% en el grupo de los que no se rehabilitaron y un 0% el grupo de los pacientes que sí rehabilitaron. Otro estudio que son las recomendaciones sobre la rehabilitación en la cirugía de resección pulmonar de esta sociedad de rehabilitación cardiorrespiratoria. Ellos hicieron un estudio o buscaron varios artículos de varias sociedades y vemos cómo habla de lo que les mencioné anteriormente, que es la fisiología pulmonar perioperatoria, cómo la capacidad vital se reduce en un 50%, cómo vemos que la disfunción diafragmática es el principal factor, el factor más importante por el dolor postoperatorio. La capacidad residual funcional por debajo del volumen de cierre contribuye al riesgo de atelectasias. Entonces ellos siguen haciendo estudios y también nos mencionan los factores de riesgo de las complicaciones postoperatorias. Pacientes con edad mayor a 50 años, esos pacientes con EPOC, vemos las complicaciones que trae, los pacientes con apneas obstructivas del sueño, hipertensión pulmonar y hacen una lista de todos estos factores de riesgo. Y las complicaciones, como ya se los mencioné anteriormente, atelectasias, infecciones, incluyendo bronquitis y neumonía, por supuesto, ventilación mecánica prolongada, insuficiencia respiratoria y broncoespasmo. Este es un algoritmo que les quería traer para que veamos la importancia del preoperatorio, cómo nos habla de los criterios de inoperable, de resección y de neumonectomía, ¿ok? Ellos realizan pues este algoritmo dependiendo del BEF1 y de la del SEO. Entonces, dependiendo de este algoritmo, es donde ellos definen qué tipo de cirugía o si es operable o no. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué hacen ellos? La evaluación preoperatoria, importante, historia clínica del paciente, debemos saber todo del paciente, tanto sus datos sociodemográficos, los hábitos tóxicos, si es fumador, si consume bebidas alcohólicas, historia neoplásica pulmonar, las comorbilidades, la autonomía en las actividades, si el paciente es capaz de caminar, si el paciente es capaz de hablar caminando al mismo tiempo, tos y expectoración, si el paciente es capaz de toser, y cómo está la condición física. Al examen físico, bueno, importantísimo una valoración del estado nutricional, cómo se mueve ese tórax y ese abdomen, a la auscultación, exploración musculoesquelética, presión inspiratoria máxima y presión expiratoria mínima, y sus evaluaciones de riesgo. Entonces, ¿cómo definen ellos y cómo hacen ellos el plan de rehabilitación? Un periodo prehospitalario donde evalúan al paciente si tiene comorbilidades, si el paciente tiene EPOC, y depende de todo eso, ese preoperatorio, realizan las pautas de ejercicios que van a realizar y el tiempo determinado a cada uno. Un periodo hospitalario donde bajo los cuidados de enfermería y del terapeuta cardiorrespiratorio, pues van llevando de la mano al paciente, también dependiendo de todas sus comorbilidades y sus condiciones físicas. Y por último, un periodo post-hospitalario, donde llevan al paciente, incluso cuando está de alta, continúa con su rehabilitación. El último estudio es el impacto de la prerehabilitación en la morbilidad y la mortalidad después de la lobectomía pulmonar, siendo esta mínimamente invasiva. Este estudio se hizo a 38 pacientes, el cual dividieron mitad y mitad de los pacientes, y vemos cómo es las mismas conclusiones anteriores que han demostrado que la prerehabilitación tiene un impacto positivo en la ocurrencia y severidad de las complicaciones postoperatorias después de la lobectomía. Entonces, ¿cuál es el rol del terapeuta cardiorrespiratorio? ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas cardiorrespiratorios con estos pacientes? Primero, importante analizar la historia clínica del paciente, por eso les hago tanto énfasis en la preoperatorio que nosotros debemos ver al paciente. Examen físico y funcional. Nosotros somos capaces de definir el protocolo de rehabilitación individualizada para cada paciente. Cada paciente lo rehabilitamos de manera diferente. Cada paciente tiene complicaciones diferentes y cada paciente tiene su protocolo. El uso de equipos depende de la patología del paciente. No todos los pacientes los rehabilitamos de la misma manera y con los mismos equipos. La frecuencia y la duración de cada ejercicio, si le vamos a aumentar la intensidad o no, si el paciente esta vez va a caminar 6 minutos o va a caminar 10 minutos, eso también depende. Cómo vamos a aumentar las cargas si lo estamos trabajando con peso. Evaluar el progreso del paciente. Importante continuar con la valoración del paciente postoperatorio cada mes o cada 3 meses. Y realizar pruebas de función pulmonar posterior al protocolo.
Aquí vemos cómo nosotros rehabilitamos a los pacientes o cómo podemos trabajarlo con ventilación mecánica no invasiva durante la rehabilitación con BiPAP, dependiendo. Vemos cómo el paciente está haciendo un ciclo ergómetro y al mismo tiempo está moviendo los brazos. ¿Ok? Este paciente es un paciente postoperatorio que tenía aproximadamente 2 o 3 semanas y ya estaba haciendo su rehabilitación con su caminata, su banda sin fin. Y acá, muy importante, quería traerles esto porque veo con bastante preocupación que muchos médicos mandan a hacer rehabilitación respiratoria al paciente con este tipo de ejercitadores respiratorios o volumétricos sin tomar en cuenta qué clase de patrón tiene el paciente, ¿ok? Si tenemos un paciente con EPOC, no podemos mandarle a hacer triflow, no podemos mandarle a hacer volumétricos, dependiendo de la severidad en la que estemos, ¿ok? Entonces, a mí me preocupa mucho porque hay pacientes que llegan a la consulta y me dicen, mira, es que yo estoy haciendo rehabilitación. ¿Qué estás haciendo? Triflow. No es una rehabilitación respiratoria. Que ustedes manden al paciente, bueno, haz triflow y camina 10 minutos. Eso no es un protocolo de rehabilitación. Un protocolo de rehabilitación tiene por lo menos 5 semanas, o por lo menos 3 semanas, 3 veces por semana, 1 hora cada sesión dirigido por un terapeuta respiratorio, donde el terapeuta respiratorio está viendo cómo lo trabaja, si lo trabaja con pesos, esos pacientes, por qué coloco los pesos en las piernas, porque ese tipo de pacientes, por lo general, entonces tiene problemas o se cansa al caminar, le trabajamos la fuerza muscular tanto de miembros superiores, de miembros inferiores, trabajamos diafragma, entonces todo este tipo de ejercicios es un componente entero, el cual tiene que ser guiado y rehabilitado. Entonces, hago mucho énfasis en los ejercitadores respiratorios, incentivadores respiratorios, que no todo paciente puede usar ni triflow ni Voldine o ejercitadores volumétricos. En conclusión, que realizar una buena evolución preoperatoria es vital tanto para ustedes como los cirujanos, como para nosotros como terapeutas cardiorrespiratorios. Evitar el encamamiento del paciente es bastante importante porque, por supuesto, sufre el diafragma y sufre todos los músculos accesorios a ellos. Acortar la estadía intrahospitalaria del paciente, realizar un buen plan de rehabilitación personalizado, tanto preoperatorio como intraoperatorio como postoperatorio, y mantener un seguimiento del paciente. Entonces, pues allí coloqué esa imagen porque todos somos un equipo multidisciplinario donde tanto ustedes como nosotros pues nos enfocamos en la mejoría del paciente. Muchísimas gracias.